amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta hermosa ocasión para hablarles la palabra de Dios. Realmente hemos estado escuchando cosas maravillosas que nos ha estado hablando nuestro hermano Bermúdez, las cuales podemos ver que son el programa de Dios. Porque hemos llegado a un tiempo en donde Dios está recogiendo a sus escogidos. En esta ocasión vamos inmediatamente a leer la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Leeremos el verso 19 en adelante. Capítulo 5, verso 19 en adelante. Nos dice de la siguiente manera: Respondió entonces Jesús y díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Y leemos en Apocalipsis capítulo 1 y verso 1. Y dice de la siguiente manera: Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Las cosas que deben suceder. Las cosas que deben suceder, ya Dios las conoce. Las cosas que deben suceder, ya Dios tiene planificado en su obra todo lo que debe suceder. Porque de otra manera Dios sería un Dios sin visión. Pero Dios es el Dios de los visionarios, de los profetas. Y Dios es el que le ha mostrado a todos sus profetas, hasta el último, las cosas que deben suceder. Y de antemano han sido conocidas en una u en otra forma las cosas que deben suceder. Y todo lo que acontece sobre la tierra ya ha sido visualizado por los hombres de visión, los profetas que Dios ha enviado a través de todos los tiempos. Y aquí en el libro del Apocalipsis nos dice
que las cosas que deben suceder aquí, para este tiempo del cual nos habla el Señor, son enviadas y dadas a conocer a través de su ángel. El Señor Jesucristo dice que Él envía a su ángel para dar a conocer las cosas que deben suceder. El libro del Apocalipsis es un libro simbólico, pero esos símbolos tienen un significado. Y lo que significan esos símbolos es de suma importancia para las personas, porque de otra manera leeríamos el Apocalipsis sin saber su significado. Sería entonces como leer cualquier otro libro sin entenderlo. Pero nosotros queremos entender lo que leemos. En una ocasión iba caminando en un carruaje, iba viajando en un carro, un hombre, y ese hombre iba leyendo la Escritura. Iba leyendo la profecía mesiánica. La profecía mesiánica de la primera venida del Señor, la cual hablaba de los sufrimientos del Mesías. Y él no entendía si eso que estaba leyendo era acerca del profeta que lo escribió o si era de otro hombre. En palabras más claras, lo que decía ahí, el cumplimiento de lo que decía ahí, él no sabía si se cumplía, si se había cumplido en el profeta o se cumpliría en otro hombre. Y Felipe se le acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Siempre la palabra de Dios, la profecía bíblica, siempre tiene que ser dada a conocer, explicada por uno que sepa lo que significa. A menos que alguien que sepa lo que significa no nos lo explique, nunca sabremos su significado. Y en cuanto a la revelación apocalíptica, el libro del Apocalipsis, conforme a lo que dice el Señor Jesús, la explicación, el significado del Apocalipsis será dado a conocer a la gente que estén viviendo en esta tierra en el tiempo en que aparezca aquel que dice el Señor que enviará para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea que el libro del Apocalipsis, toda esa revelación apocalíptica que está ahí en forma simbólica, no podrá ser entendida cabalmente a menos que no sea a través del testimonio, del mensaje que nos traerá el ángel del Señor Jesucristo. Y el ángel del Señor Jesucristo, ya todos sabemos que será un profeta, el último de los profetas que el Señor Jesucristo tendrá sobre la tierra y que enviará para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, cuando dice, yo Jesús, mire quién habla, es Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Así es que todas las iglesias tendrán el privilegio y la oportunidad de entender todas estas cosas apocalípticas, pero será en la forma que el Señor Jesucristo ha establecido. No será en la forma que la gente quiera entender estas cosas, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, unos tienen una interpretación, otros tienen otra interpretación, y por esa causa hay tantas sectas religiosas. Por esa causa hay tantas religiones también, porque cada religión interpreta las cosas espirituales a su manera, y así también las diferentes sectas religiosas. Pero todos estamos de acuerdo en una cosa, en que queremos saber la interpretación correcta, la interpretación que Dios le da a su palabra, porque esa es la única que tiene valor, esa es la única correcta, aunque las demás se aproximen, no son la interpretación de Dios. Por lo tanto, queremos la interpretación divina, queremos la revelación divina de estas cosas. Y para eso hemos de estar escuchando el mensaje final que llegará a esta tierra conforme a la palabra de Dios, lo cual será la trompeta final prometida para revelar todas las cosas que deben ser conocidas en esta tierra en estos días finales. Esa trompeta final fue la que mencionó el apóstol San Pablo cuando dijo: a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Antes de la resurrección sonará la trompeta final. Cantaban y se canta un corito, un cántico llamado La Trompeta. Sonará la trompeta en Sion, sonará, hablando acerca de esa trompeta final que ha de sonar en Sion, en medio del pueblo de Dios, para dar a conocer estos misterios apocalípticos, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder, que deben acontecer, que deben ser hechas aquí en la tierra. Ahora tenemos nosotros que entender que nada de lo que acontecerá aquí acontecerá por mera casualidad. Las cosas que han de acontecer ya están señaladas en la palabra de Dios, en forma simbólica en muchas ocasiones. Tenemos también que comprender que Dios no está con los brazos cruzados. Él está llevando a cabo una obra. Él comenzó una gran obra, y el que comenzó esa obra la terminará, la concluirá con alegría. Muchas personas no han podido ver a Dios a través de los siglos, a través de las edades, a través de las dispensaciones, porque no han comprendido una cosa, y es que Dios está en su obra, en su labor, en cada edad, en cada dispensación, en cada siglo, en cada ocasión. Y donde usted
únicamente puede ver y puede oír y puede encontrar a Dios es en su labor, en su obra, en la obra que Él está haciendo en ese tiempo. Muchas personas también han fallado en ver a Dios porque no han comprendido estas palabras de Jesús cuando dijo que Él no hacía nada de sí mismo, sino que lo que Él veía al Padre hacer, eso era lo que Él hacía. Y Él dijo, nadie ha visto a Dios, al Padre jamás. Así dice la Escritura. Nadie ha visto a Dios, sino que su Hijo, el Hijo, lo declaró. Ahora, ven ustedes, se podía ver entonces al Padre obrando en los días de Jesús. Se podía ver la obra del Padre en aquellos días. Los discípulos le preguntaron en una ocasión, uno de ellos le preguntó a Jesús, Felipe le preguntó a Jesús, le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, porque Jesús hablaba mucho del Padre y de la obra del Padre y de todas estas cosas. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. Tú no sabes que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y las obras que yo hago no las hago de mí mismo, sino que Él es el que me muestra las obras que yo debo hacer. Lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago acá. O sea, que Él en otra dimensión podía ver la obra del Padre y reflejar la obra del Padre, acá mostrar la obra del Padre por las obras que Él hacía. Y así es siempre, en cada edad o dispensación. El mensajero de cada edad o de cada dispensación ve a Dios, ve al Señor en la obra que Él está llevando a cabo en otro mundo, en otra dimensión. Y esa obra que es llevada a cabo en otra dimensión tiene que ser materializada en esta dimensión terrestre. Y Dios, el Señor, en el mensajero de cada edad, se manifiesta mostrándole todo eso y guiándolo a Él para que haga lo mismo que le ha sido mostrado, para que Él lo repita, lo haga en esta dimensión. Y cuando lo hace en esta dimensión, entonces esa es la obra de Dios para el tiempo en que está siendo hecha. Y es la obra de Dios manifestada aquí en la tierra. La gente no puede ver a Dios llevando a cabo esa obra por una razón, porque Dios lo que usa son seres humanos cuando materializa su obra aquí en la tierra. Pero tenemos que ver al Señor en el instrumento que Él está usando para saber y entender que esa es la obra del Señor, aunque el instrumento que Él use sea un hombre común y corriente, levantado de en medio de aquellos en donde Él está siguiendo su obra. Así ha sido a través de los siglos, a través de las edades, a través de las dispensaciones. Cuando Dios dijo a Abraham, tu simiente estará cautiva, presa, por 400 años,
pero yo vendré y los libertaré y castigaré a la nación que los tendrá esclavizados. Cuando llegó el tiempo para cumplirse esa profecía, Dios le apareció a un hombre llamado Moisés, el cual había nacido en esta tierra para un propósito divino, para ser el instrumento de Dios, en donde Dios pudiera entrar y a través de él hacer aquella gran obra que él había prometido. Aquel hombre sería el libertador de su pueblo, porque siempre usted encontrará que Dios utiliza a su mensajero de en medio de sus hermanos. Siempre será uno de entre los hermanos. Por eso Moisés era uno de los hermanos hebreos, uno de los del pueblo, pero nacido para un propósito divino, nacido con las dos conciencias juntas para poder ver la obra de Dios, para poder ver lo que Dios le quería mostrar y para poder tener comunicación con ese mundo divino y poder tomar las cosas de Dios y manifestarlas aquí en la tierra, materializarlas. Moisés era ese hombre. Por eso Dios, cuando le apareció, le dijo: he oído el clamor de mi pueblo Israel y he descendido para libertarlos. Y entonces le dijo a Moisés: ve y liberta a mi pueblo, y yo iré contigo. Porque siempre para Dios llevar a cabo su obra aquí en la tierra, necesita un hombre para él poder materializar su obra, lo cual él ha prometido hacer. Así es que Moisés, cuando fue a Israel, fue para materializar la promesa divina de la liberación del pueblo hebreo. En el programa divino había llegado el tiempo para esa liberación. En el ciclo divino, allá en el cielo, se había llegado al tiempo de liberación. Se había llegado al año del jubileo del programa de Dios. Y por esa causa, aquí en la tierra, se tenía que materializar ese tiempo de liberación. Y se tenía que materializar en un pueblo que estaba esclavizado. Por eso, Moisés fue al pueblo hebreo y pudo llevar a cabo todas aquellas cosas que podemos ver en la historia bíblica, porque había llegado el tiempo para llevarse a cabo aquella obra. Y Moisés era el hombre para hacer esa obra. Y Dios estaba con Moisés. Y Moisés podía decir: las cosas que yo hago, no las hago de mí mismo, sino que el Padre, que Dios me muestra lo que yo debo hacer, y eso es lo que yo hago. Por eso usted encuentra que Dios le decía a Moisés: ahora ve y haz esto, ve y haz tal cosa, en este día haz tal cosa, en este otro día haz esta otra cosa. Y así podemos ver la dirección divina con este hombre. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios para ese tiempo. Así también fue Jesús. Ahora, debemos entender que
A través de la historia bíblica, habrán tres mensajeros mayores, tres mensajeros dispensacionales que aparecerán en la tierra trayendo el mensaje divino para materializar el programa divino que ellos ven en otra dimensión, que Dios les muestra en esa dimensión divina para llevarlo a cabo en esta tierra a través de seres humanos. El primero fue Moisés, el segundo Jesús, y el tercero será el último de los mensajeros, el ángel del Señor, que traerá el programa de Dios, el plan de Dios, para materializarlo en esta tierra y así proclamar el año del jubileo que el pueblo hebreo celebraba, proclamarlo en la forma que él tenga que materializarlo. Aquello será tipo y figura de las cosas que estarán aconteciendo bajo el ministerio de ese mensajero que vendrá con la revelación divina, la revelación apocalíptica que le mostrará el Señor Jesucristo. Y él no hará nada de sí mismo, sino lo que vea a Jesucristo hacer, eso será lo que él hará aquí en esta tierra. Y las cosas que estén aconteciendo allá en el cielo, él estará trayéndolas aquí a la tierra para materializarlas en la forma en que corresponda hacerse esa labor. Si en el cielo se estará llevando a cabo el año del jubileo, si es el momento para proclamarse en el cielo todo eso que fue mostrado en el año del jubileo, él acá con su mensaje producirá eso que muestra lo que estará aconteciendo allá en el cielo. Y el mismo resultado que se obtendrá en el cielo se obtendrá acá, porque será algo divino manifestándose entre seres humanos. Será el programa de Dios. Esa será la obra del Señor Jesucristo. Y ahí es que podremos ver al Señor. Lo podremos ver en su obra, en su labor, en su trabajo, porque Él no estará perdiendo el tiempo en otro lugar cuando tiene tanto que hacer en su obra. ¿O usted cree que el Señor es un perdedor de tiempo? Muchas personas han perdido de vista al Señor porque no han caminado hacia adelante al compás de la obra que Él está haciendo. Muchos se han quedado en una dispensación que ya pasó. Y aún más, otros se han quedado en una edad o dispensación tan y tan pasada que solamente lo que tienen del presente son los tipos y figuras. Pero la realidad de lo que Dios está haciendo solamente lo tienen aquellos que están al compás de la obra del Señor. Ellos entonces tienen la realidad. Y en la realidad es que está ¿qué? La vida. La vida entonces estará actualizada en medio de esas personas, porque ellos estarán en la obra de Dios, en la obra del Señor.
Para esas personas, el Señor tiene grandes bendiciones, tiene grandes promesas. A través de las edades del pasado, Él hizo grandes promesas para los vencedores. Pero como aconteció en el Antiguo Testamento, de lo cual nos dice el apóstol San Pablo y también otros mensajeros, ellos saludaron de lejos las promesas sin participar de ellas. Pero hubo un grupo de personas que pudo recibir esas promesas, que pudo ver esas promesas cumplidas y que pudo palpar con sus manos esas promesas, las promesas de la primera venida del Señor. También a través de la historia del Nuevo Testamento, Dios ha hecho grandes promesas para los vencedores. Él a los vencedores de la primera edad les dijo: yo les daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Pero ellos vieron esa promesa, pero murieron. La saludaron de lejos, pero ellos murieron en fe y esperanza, creyendo que algún día se levantarían en la resurrección de los muertos. También en la segunda edad Él les dijo que les daría la corona de la vida y se murieron. Pero ellos, aunque hayan muerto en sus cuerpos físicos, ellos tienen la promesa de vida eterna. Por lo tanto, ellos se levantarán en la resurrección para recibir la corona de la vida. También les fue dicho a los de la tercera edad que Él les daría del maná escondido y que también les daría una piedrecita blanca y que en esa piedrecita blanca tendrían un nombre nuevo escrito. Pero ellos murieron y el maná escondido no lo recibieron. Y la piedrecita blanca y el nombre nuevo tampoco lo recibieron. Pero ellos murieron creyendo en esa promesa. Ellos en la resurrección tendrán todas esas cosas. También a la cuarta edad les fue prometido recibir poder, potestad sobre las naciones y que las regirían con vara de hierro y que les sería dada también a ellos la estrella de la mañana. Ellos en su tiempo murieron y parecía que todas las naciones eran las que tenían potestad sobre los creyentes. Los mataban, los perseguían, pero ellos murieron con fe y esperanza, sabiendo que un día ellos se han de levantar para recibir esas promesas que Él les hizo. Solamente ellos recibieron en tipo y figura esas promesas. Solamente recibieron esa palabra y la creyeron. Pero la realización del cumplimiento de esa promesa no la han recibido todavía. También en la quinta edad le fue prometida una vestidura blanca a cada vencedor y que su nombre no sería borrado del libro de la vida, sino que serían confesados, les confesaría el Señor delante del Padre Celestial y delante de los ángeles.
Él es el que presenta a todos los redimidos delante del Padre Celestial y delante de todos los ángeles. Eso también será cumplido para todos los hijos de Dios. También en la sexta Él dijo que les haría columna en el templo de Dios y que el nombre de Dios lo escribiría sobre la persona y que también el nombre de la ciudad de su Dios y también el nombre nuevo de Él, el nombre nuevo del Señor. Todos sabemos que el Señor Jesucristo dice que Él tiene un nombre nuevo. Todo eso está prometido para los vencedores. También dice para la séptima edad o en la séptima edad, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él se ha sentado con el Padre en su trono, en el trono del Padre, en el lugar santísimo, porque Él entró al lugar santísimo, al cielo, al trono del Padre, y se sentó con el Padre en su trono. Pero Él dice que Él tiene un trono, y a los vencedores Él les hace la misma promesa que Él recibió del Padre, porque así como Él se sentó en el trono del Padre por haber vencido, Él dice, también a los vencedores yo le daré que se sienten conmigo en mi trono. El trono del Señor Jesucristo es el trono que Él tendrá y establecerá en su templo, en su reino. Su templo es su iglesia. Ese es su reino. Y el trono de Él está en la parte de arriba de ese reino, de ese templo. Es así como cuando Jacob tuvo aquel sueño que vio una escalera de la tierra al cielo o del cielo a la tierra y podía ver ángeles bajando y subiendo, y dice, y a la parte de arriba de la escalera del final estaba Dios, porque siempre Dios está en la parte de arriba, porque ese es su trono. Y así es el trono del Señor Jesucristo. El trono del Señor Jesucristo es la edad del reino, es la edad de la venida del Señor, porque todas las cosas que están en el cielo son representadas aquí en la tierra, en la obra que Él hace. Queremos saber las cosas que hay, que existen allá en el cielo y las cosas que están aconteciendo. Tenemos entonces que ver la obra que el Señor Jesucristo está haciendo en la tierra, porque esa obra refleja lo que acontece allá en el cielo. En palabras más claras, lo que el Señor Jesucristo hace aquí en la tierra es nada menos que la materialización de las cosas celestiales. Es esa la forma de Él. Por eso
nosotros necesitamos saber la hora que estamos viviendo. Por eso, él también en una ocasión en que la gente le preguntaron, dinos, ¿qué hemos de hacer para hacer la obra de Dios? Esa pregunta la tiene todo ser humano. ¿Qué podemos nosotros hacer para hacer la obra de Dios? Ahora, sepan ustedes que la obra de Dios siempre será la materialización de lo que Él esté haciendo allá en el cielo. Será la materialización de los planes y propósitos divinos para los seres humanos. Y siempre Él ha enviado un hombre al cual le ha revelado todas las cosas que deben ser hechas pronto aquí en la tierra. Y ese hombre con ese mensaje sale predicando ese mensaje y comienza la gente a oír ese mensaje. Y comienza ese mensaje a entrar en el corazón de la gente y comienza a hacerse una obra espiritual, una obra divina. Y cuando la gente que no comprende lo que está aconteciendo miran esa obra, la miran como la miraron en el tiempo de Noé o como la miraron en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret. Cuando miraron en el tiempo de Noé aquella obra que estaba siendo llevada a cabo, ¿qué fue lo que dijeron? Ese hombre se ha vuelto loco. Está diciendo que va a venir un diluvio de agua y va a salir tanta agua de todos sitios que va a inundar el planeta Tierra completo y nos vamos a ahogar toditos. ¿De dónde va a salir esa agua? Este hombre está loco. Pero Dios le había dicho lo que habría de acontecer. Y él, sabiendo que eso venía de Dios, porque era un profeta, entonces él lo anunció sabiendo que las cosas que Dios dice que han de acontecer, tienen que acontecer. Porque esa palabra viene de otro mundo y viene con el poder que se necesita para realizar esa obra, esa labor que es dicha a través del mensaje de ese tiempo. Y el mensaje de ese tiempo es la palabra viviente, la palabra de Dios. Y cuando la recibe un hombre, esa palabra se hace carne en ese hombre. Cuando ha recibido el 25% del mensaje de esa hora, se ha hecho carne, entonces ¿cuánto? El 25%. Y cuando la gente que le escuchan ha recibido ese 25% de esa palabra que él trae, de ese mensaje, entonces ese pueblo, esa gente, son la palabra de Dios encarnada, el 25%, porque todavía falta que Dios revele el 75% a esa gente. Cuando después sigue llegando la palabra de Dios y viene otro 25% más a ese hombre, se encarna en ese hombre ese otro 25%. Ya ese hombre es el 50% de la palabra de Dios encarnada. Es la palabra hecha carne, el 50%. Y cuando le da ese mensaje al pueblo y el pueblo lo recibe, ese pueblo es la palabra encarnada, el 50%. Y así hasta que un día llegan
al 100% si viven en la edad o en la dispensación en que la palabra ha de manifestarse en toda su plenitud 100% para hacerse carne 100% en el mensajero y en el pueblo que le recibe. Y entonces son la palabra encarnada en toda su plenitud. Así es el programa de Dios en las edades del pasado, y en cada mensajero del pasado se hizo carne la palabra, el plan de Dios se hizo carne en el porciento que le correspondió para la edad. Nunca se hizo en las edades del pasado carne en toda su plenitud en medio del pueblo, porque no era en el programa de Dios el tiempo para Él manifestarse en toda su plenitud, para Él manifestar su palabra y encarnarse en toda su plenitud en el pueblo. Porque cada edad tenía una porción, porque eran edades temporeras. Pero cuando llega entonces la edad eterna, la edad del trono del Señor Jesucristo, entonces ahí es la edad en donde la palabra, el programa de Dios, se manifestará en toda su plenitud, 100%, pero que vendrá en porciones, día tras día, actividad tras actividad, irá viniendo la palabra al pueblo, luego de pasar por el ángel del Señor Jesucristo, que es el primero que la recibe para dársela al pueblo de Dios. Eso es lo que Él ha establecido en su palabra cuando nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El testimonio que nos dará, que nos traerá este mensajero será el mensaje del Señor Jesucristo, la palabra del Señor Jesucristo, que Él quiere que se encarne en todos nosotros, porque a medida que se va encarnando, va haciendo la obra para lo cual Él envía esa palabra. Y esa entonces es la obra del Señor. Esa es la labor entonces que Él estará llevando en esta tierra, en este tiempo presente. Y ahí es donde lo podremos ver a Él manifestándose. Y es en esa gran obra, gran labor, en donde estarán todas las bendiciones del Señor para todos los seres humanos. Y todas aquellas promesas que le fueron hechas en las edades del pasado a los vencedores, le serán cumplidas a los que vivan en este tiempo final. Las personas de este tiempo final recibirán el maná escondido. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra, ese mensaje que sale de la boca de Dios, es el maná escondido. Es el mensaje que estaba escondido en otros tiempos de los mensajeros del pasado. Es el maná escondido porque es el alimento espiritual que estaba escondido en la edad eterna, en el trono del Señor, en el lugar santísimo del templo del Señor, así como estuvo escondido el maná en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. ¿Dónde estaba escondido el maná? En el lugar santísimo.
estaba allí en el arca del pacto, en una urna, en una vasija, porque ese fue el lugar escogido por Dios. Y aquello allá tipifica, representa, simboliza el lugar en donde estará el maná espiritual, la palabra, el mensaje, en el tiempo final. Estará en la edad de la piedra angular, en la edad del trono, porque ese será el trono del Señor. Ese es el trono que reclama el Señor para ahí colocarse y ahí traer a todos sus escogidos. ¿Con qué? Con gran voz de trompeta. Y los traerá de todos los lugares en donde se encuentren. Traerá a los escogidos de todos los lugares en donde se encuentren. ¿Para qué? Para ahí, en ese lugar, darle las promesas que Él les hizo. Porque es desde el trono de donde sale la voz, de donde sale todo lo que Él dará a sus hijos. Y Él desea reunir a todos sus hijos ahí, porque Él les dijo, se sentarán conmigo en mi trono. ¿Para qué? Para reinar. En la resurrección, cuando el Señor Jesucristo llame a los muertos en Cristo, ¿a dónde será que han de ir los que resucitan? No pueden ir a la primera edad, porque ya la primera edad terminó. Ni a ninguna de las edades pasadas, sino que tienen que ellos venir al presente. Por lo tanto, tienen que venir a la edad actualizada, a la edad del presente. ¿Para qué? Para recibir todas las bendiciones que Él les ha prometido. Porque esa edad del presente será la edad del trono del Señor. Él llamará y ellos responderán. Porque dijo el Señor Jesús, todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán, se levantarán. Ellos han de venir a nuestro tiempo, a nuestro siglo, y le veremos y compartiremos con ellos las bendiciones de Dios. Compartiremos con ellos el maná escondido, porque a ellos también les fue prometido el maná escondido. El maná escondido es la palabra, el mensaje final del Señor. Es el testimonio del ángel del Señor Jesucristo. Compartiremos ¿qué? Nuestro mensaje, con el mensaje que ellos tuvieron en su edad. No pudieron llegar a la perfección, no pudieron llegar a la resurrección, a la transformación de sus cuerpos. Tuvieron que morir hasta que el mensaje final, la trompeta final sonara, diera su mensaje y ellos recibieran ese mensaje. Porque ese mensaje tiene la fe para el rapto, la fe para la transformación y la fe para la resurrección. Por eso en el paraíso están esperando ese mensaje. Están esperando la final trompeta. Están esperando la voz, el mensaje del Hijo del Hombre para resucitar,
porque es la voz, el mensaje del Hijo del Hombre, lo que produce la resurrección. Ellos también recibirán la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella que tuvieron en su tiempo no les pudo alumbrar, no les pudo revelar todas las cosas que hay en este tiempo final para ser reveladas. Solamente le fue revelado un poco del programa divino. Les fue revelada una porción de la palabra de Dios, la cual se hizo carne en ellos. Pero ellos desean y necesitan toda la revelación de la palabra de Dios. Y la tendrán, porque tienen la promesa de la estrella resplandeciente de la mañana para alumbrarles y para mostrarles un nuevo día, una nueva dispensación en este tiempo final. ¿Y qué será para ellos la estrella resplandeciente de la mañana? Cuando ellos reciban la estrella resplandeciente de la mañana, ¿qué es lo que ellos han de recibir? No será una estrella literal. Será algo más importante que una estrella literal. Será de la siguiente manera. Ellos recibirán algo que la estrella de la mañana representa. Y ese algo tiene que estar en la Biblia. Todos estuvieron en sus edades esperando la estrella resplandeciente de la mañana. Pero primero, antes de llegar la mañana, tenía que llegar la tarde. Y después de la tarde, la noche. Y luego, la mañana. Ellos no vivieron en el tiempo de la mañana, por lo tanto, no vieron la estrella de la mañana, aunque la estaban esperando. Bueno, ¿y qué era lo que ellos estaban esperando? Si usted busca en el Nuevo Testamento, usted encontrará que desde el principio todos han estado esperando la segunda venida del Señor. Y cuando la estrella de la mañana les sea dada como promesa a ellos, lo que les será dado a ellos será la venida del Señor. Porque la estrella de la mañana es el Señor. Ahora vean ustedes aquí, Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así es que la segunda venida del Señor es la aparición o la venida de la estrella de la mañana. Y a todos les fue prometida la estrella de la mañana. Por eso en el paraíso están esperando ¿qué? La venida del Señor, porque están esperando la estrella de la mañana. Y esa promesa les será cumplida, así como todas las demás. Y la última promesa, que será sentarse en su trono con Él, será la gran reunión de los vivos escogidos y de los muertos escogidos que han de resucitar, los cuales han de estar en la edad eterna, la edad de la estrella de la mañana, la edad de la piedra angular, en esa gran reunión al resucitar. Y aún los que han de venir de los escogidos en medio de los hebreos serán también colocados en la parte arriba del monte del reino de Dios,
y la parte arriba es el trono del Señor. La gran reunión para los 144,000 hebreos que han de recibir el mensaje de Dios, la voz de Dios, será el lugar de la edad de la piedra angular. Ese será el lugar en donde serán reunidos ellos también. Apocalipsis capítulo 14 verso 1 nos dice: y miré y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. No es que se le va a escribir con un lápiz así en la frente, sino que cuando se dice que tienen escrito algo en su frente, es que tienen en sus mentes el conocimiento de eso. Y, por ejemplo, yo puedo decir de usted que usted tiene su nombre, el nombre suyo escrito en su frente, porque cuando yo le pregunto a usted cómo usted se llama, usted me dice el nombre es suyo, porque usted lo tiene en su mente. Usted sabe cuál es ese nombre, lo tiene en su mente, lo tiene en su memoria, y uno le pregunta cuál es su nombre, y enseguida usted dice cuál es su nombre, porque está en su mente. Si usted no se recordase de su nombre, usted no tendría su nombre escrito en su mente. O si usted no supiera o no tuviera ningún nombre, pues no tendría en su frente nada escrito. Lo que pasa es que esa es una forma simbólica la cual se usa, o metafórica, me parece que se llama, y así es la escritura, la palabra. Está escrita con muchos símbolos, muchas metáforas, y así por el estilo usted encuentra en la palabra de Dios un sinnúmero de cosas importantes, pero si no hay quien nos las explique, no las entendemos. Pero gracias a Dios que Él ha prometido darnos a conocer todas estas cosas en este tiempo final. Y todas estas cosas que deben suceder y las que ya han sucedido, las hemos de conocer. Porque las cosas que deben suceder, Él dijo que las ha enviado por medio de su ángel. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel. Así como se las dio a conocer en forma simbólica a Juan, nos las dará a conocer a nosotros ya no con símbolos, sino con realidades. Nos dará a conocer todas estas cosas, mostrándonos el significado, el cumplimiento de estos símbolos. Por ejemplo, cuando nos diga la promesa que Él ha hecho de dar el maná escondido. El maná escondido es el mensaje que yo les traigo. Ese es el maná escondido, porque ese maná escondido es el testimonio que Jesucristo me da para darle a todos ustedes. Ya cuando nos diga eso y cuando nos muestre eso, ¿qué estará haciendo? Está diciéndonos y dándonos lo mismo que le dio a Juan. Pero a Juan se lo dio ¿cómo? En símbolo. Pero cuando a nosotros nos dé estas cosas en esa forma y nos muestre esas cosas, ya son realidades. Y cuando entonces uno recibe ese mensaje del corazón, ¿qué está haciendo? Se está comiendo ese maná escondido. Y como ese maná escondido es el maná que fue escondido en el lugar santísimo, allá en el templo del Antiguo Testamento, que es el lugar de reposo del Señor, ese maná es eterno.
porque estaba en el lugar de reposo de Dios, estaba en el lugar santísimo, y al ser eterno, el que coma de este pan vivirá eternamente. Ahora, recuerde que ese maná escondido es un mensaje completo. Él recibirá y tendrá ese maná escondido para darlo a la gente. Pero se necesita recibir a través de ese tiempo en que Él estará ministrando, se necesita recibir todo lo que Él tenga de parte de Dios, todo el mensaje que Él reciba de parte de Dios, el cual lo recibirá gradualmente, poco a poco. Si usted recibe el mensaje que Él estará trayendo y Él va por el 25%, usted tendrá el 25%. Si usted se retira y no sigue hacia adelante, usted tuvo solamente el 25%. Y ahí se quedó. Con el 25% logró mucho, pero no logró todo el propósito de Dios. Y no tuvo el 100% encarnada la palabra en usted para poder ser transformado. Por lo tanto, no tiene transformación asegurada. Así fue con los de las edades del pasado. Recibieron el porciento correspondiente para su edad y no pudieron ser transformados. Tuvieron que morir con la esperanza y la fe de que algún día vendría el mensaje de Dios, el maná escondido, para poderse comer 100% y ser transformado. Y ellos entonces recibirlo y ser resucitados, porque ellos lo tienen que recibir también. Porque el que oye mi palabra tiene vida eterna. La palabra del Señor trae vida eterna. Por eso, el que quiera vida eterna necesita la palabra. Porque no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sale de la boca de Dios, ¿para quién? Para los hijos de Dios. Y el maná escondido, ya ustedes saben que es el mensaje final, la final trompeta. Es la voz del Hijo del Hombre, la voz del Señor, que vendrá a través de quién? Del ángel del Señor, del mensajero del Señor, que Él enviará para dar testimonio de estas cosas en todas las iglesias. Para todos los hijos de Dios, no importa en dónde se encuentren. Todo esto, todas estas cosas son cosas que deben suceder porque son promesas de Dios. Va a ser maravilloso para todos aquellos que puedan ver el momento glorioso en que Él les cumpla también la promesa de darles la estrella de la mañana. Porque les guiará y les anunciará un nuevo día, que ha comenzado, que ha amanecido un nuevo día y que el sol de justicia estará saliendo. Hay un sinnúmero más de promesas divinas que están aquí señaladas, las cuales serán cumplidas para las gentes que han de recibir el mensaje final de Dios. Y todas estas cosas serán las cosas que han de necesitar todas las personas que han de ser transformadas. Sin estas cosas no podrá venir transformación. Y sin estas cosas tampoco podrá venir la resurrección de los santos dormidos que han dormido con la fe en Cristo Jesús. Por eso ellos están esperando ¿qué? La voz del Hijo del Hombre, la trompeta final, porque sin eso no hay resurrección. Y para nosotros
sin la trompeta final, sin la voz del Hijo del Hombre, tampoco habrá transformación. Pero Él lo ha prometido y nosotros lo recibiremos, nosotros escucharemos y en nosotros se hará carne ese mensaje, esa palabra, y se hará carne hasta llegar al 100%. ¿Cuánto usted y yo tendremos ya encarnado de la palabra? Tenemos 1% muy bueno ya encarnado, pero todavía nos falta, porque si no nos faltase, ya hubiéramos sido transformados. Pero no importa lo que nos falta, lo importante es que ya hemos comenzado y ya una porción bastante considerable ya está encarnada. Nos falta menos que cuando comenzamos. Y a los santos del pasado les falta más que a nosotros, porque ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Así es que estas cosas que deben suceder son las cosas que el ángel del Señor, que ya todos saben que es el último de los profetas del Señor Jesucristo, que Él enviará a esta tierra para darnos a conocer todas estas cosas, todos estos misterios. Y estas cosas que deben suceder son las cosas que Él nos estará dando ¿a qué? A conocer, para que nosotros recibamos el beneficio de toda esta palabra divina. Cosas que deben acontecer, que deben suceder. Son las cosas que estaremos escuchando. Son las cosas que estaremos viendo, tomando carne humana. Son las cosas que estaremos viendo materializándose en este tiempo en que vivimos. Y entonces el programa de Dios será consumado, será concluido y entraremos a eternidad nuevamente y nunca más regresaremos a cuerpos mortales que se enferman, que se debilitan, que tienen tantos problemas y que a lo último se mueren, pero tendremos un nuevo cuerpo. Tendremos un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Y seremos en cuerpo inmortales, porque en alma y en espíritu somos inmortales. Porque los hijos de Dios son eternos, porque su Padre es eterno. Por eso fue que Él envió un Redentor, porque redimirle es regresar de nuevo al lugar original. Y Él vino para regresarnos a nosotros al lugar original. Y como los hijos de Dios vienen de Dios, Jesús mismo decía: salí del Padre y vuelvo al Padre. Y los hijos de Dios salieron de Dios y están de regreso a Dios. Los hijos de Dios salieron de la eternidad y vinieron a tiempo, pero van a salir de tiempo para regresar a eternidad. Y estamos en el ciclo que nos llevará a eternidad. Estamos en el ciclo eterno, recibiendo todas las cosas de ese ciclo, toda la palabra, el mensaje de ese ciclo divino. ¿Para qué? Para, en un abrir de ojos, ser transformados. Así será cuando lleguemos a tener 100% el mensaje de este tiempo encarnado en nosotros, porque será la palabra en toda su plenitud hecha carne en usted y en mí. Pero todavía no somos el 100%, porque todavía
no ha terminado el Señor Jesucristo de darnos a conocer todo el mensaje de este tiempo final. Y mientras falte algo, todavía no somos el 100% de la palabra encarnada. Pero tampoco somos el 0%. Somos un buen por ciento de la palabra encarnada. Y llegaremos a ser la palabra encarnada el 100%, y entonces tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, y recibiremos también, antes de ser transformados, a los muertos que han de resucitar, y ahí seremos transformados también nosotros. Todas esas son promesas de Dios. Son cosas que deben suceder. Y como son cosas que deben suceder, no vamos a estar hablando de cosas que no deben suceder, sino de las que deben suceder. Esas son las que nos interesan a nosotros. De cosas que nunca van a suceder, que hablen aquellos que no tienen metas en la vida. Pero nosotros tenemos una meta. Nuestra meta es llegar a la transformación de nuestros cuerpos, en donde todos los problemas ya se habrán terminado y en donde toda lágrima será enjugada, y ya no van a haber más lágrimas. No va a haber más motivo para llorar. No va a haber más motivo para estar tristes. No habrá nada que nos haga sentir tristes, porque todo será felicidad. Todo será paz. Todo será alegría en el reino del Señor Jesucristo, metidos en la eternidad. Así será en algún momento. Ya estamos en ese ciclo divino, y las cosas que deben suceder nos van a ser dadas a conocer a medida que Él desee que las conozcamos. Cosas que deben suceder y que nos las dará a conocer el ángel del Señor, que Él nos envía para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Cosas que deben suceder. Bueno, dejo con ustedes a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para que él concluya nuestra parte en esta tarde, y ya en la noche o en la tardecita él nos dirá la hora en que estaremos allá en San Felipe para continuar este recorrido y seguir dándoles la palabra de Dios al pueblo de Dios, para que siga la palabra encarnándose en los corazones de los hijos de Dios. No veo que llegue nuestro hermano Bermúdez por aquí. Vamos a pedirle que ya se deje ver por aquí. Bueno, muchas gracias por vuestra amable atención. Han sido ustedes muy amables y muy pacientes aquí en esta mañana. Espero que siga encarnándose más abundantemente cada día la palabra de Dios, y que pronto toda la palabra divina que necesitemos llegue de parte de Dios, para así poder ser transformados lo más pronto posible. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.